que el código que se sancionó, por eso también es importante a veces recordar la historia para entender, porque si no, no entiendo. Correcto, el código este, que fue el código que estuvo vigente desde 1800, es un código que se sancionó para la provincia. ¿Se acuerdan que cuando estudiaron la historia, la provincia de Buenos Aires estuvo separada del resto de la Confederación hasta 1860? Bueno, Buenos Aires, que era el centralismo porteño con el puerto versus el campo en Buenos Aires siempre fue, por decirlo de alguna manera, la provincia que más situaciones generaba por el puerto de Buenos Aires, que era el puerto de Buenos Aires, que era la entrada del comercio. Correcto, era un puerto natural. La Argentina prácticamente, si miramos y prestamos atención, no tiene puertos naturales. Tengo el puerto de Buenos Aires, después de ahí son 400 kilómetros a Mar del Plata, no tengo otro, ¿no? Y el puerto era un puerto casi natural, es decir, los buques llegaban con muchos problemas, pero llegaban y podían bajar la mercadería. El puerto de Mar del Plata era en el mar, el río es muy fácil de entrar como característica, y después si tenía que buscar algo más, tenía que ir hasta el Río Negro, ahí donde está Carmen de Patagones y Viedma, entonces tenían que entrar por ahí, que otro día podemos hablar de ese tema. Entonces ese centralismo porteño era el que de alguna manera formaba como si fuera una entrada puntual al comercio, y por eso toda esta problemática. Y Buenos Aires comercializaba mucho, siempre comercializó mucho, bien, mal, con contrabando, sin contrabando. Buenos Aires fue una localidad que se caracterizó por esta comercialización y por eso necesitaba de esta normativa. Fue así que Buenos Aires, es decir, no sé, no hace mucho estábamos ahí hablando de Belgrano, durante la época del virreinato, ¿no? Antes del movimiento de Mayo. Belgrano era el cónsul en ese momento, el que estaba a cargo del consulado, era el que regulaba o regía resolvía las cuestiones comerciales. Es decir, Belgrano fue uno de los primeros comercialistas nativos, por decirlo de alguna manera. Y ya teníamos un código, entonces en 1850 y pico, 1858, si no recuerdo mal, se sanciona un código que se lo saca de un jurista uruguayo, Eduardo Acevedo, y ese código se sanciona como ley para la provincia. Cuando Buenos Aires en el 60 se une al resto de la Confederación, ¿no? Poquito tiempo después surge el Código de Comercio, Ley 15 de la Nación. Fíjense qué número viejo de ley, ¿no? 15, estuvo dentro de las primeras 15 leyes el Código de Comercio, y el Código de Comercio fue muy anterior al Código Civil. El Código Civil se dicta varios años después, ¿no? Por eso más de uno cuando vea la redacción de, si alguien lo mira un poco ese código que está derogado, van a ver que tiene una redacción muy antigua, pero bueno, es el código vigente. Fue el código vigente hasta el 2015, que tenía un método que era predominantemente objetivo y que estaba determinado sobre la base de lo que se llamaba el acto de comercio. El acto de comercio era la enunciación de 11 incisos que estaban en el artículo 8, acá ponemos, anoten, lectura obligatoria y atención obligatoria a los 11 incisos del artículo 8, se los van a buscar y los subrayamos cada una de las operatorias, ahora les voy a explicar por qué. En esos 11 incisos, la verdad 10 eran los que se aplicaban porque uno era derecho laboral, ¿no? Me determinaba lo que era materia comercial. ¿Qué era materia comercial para el código anterior? Lo que la ley decía que era materia comercial. Entonces yo tenía el acto de comercio y el acto de comercio me describía las operatorias comerciales. Por ejemplo, el artículo 8, inciso primero, ¿no? Textualmente decía: adquisición a título oneroso de una cosa mueble para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió, después de dar una forma de mayor o menor valor. Esa era la descripción. Todo acto que entraba ahí era considerado acto de comercio y por lo tanto era comercial. Inciso 2, el 1 era adquisición, el 2 era transmisión. El inciso 3 era toda negociación sobre letra de cambio, banco, cualquier otro género de papel endosable al portador. El 4, operación de cambio, banco, corretaje, remate. Cuando les digo que le tienen que prestar atención, es porque lo que van a hacer, creo que si no es el viernes, va a ser la semana que viene, van a ver cada una de estas operatorias, porque vamos a ver qué es cambio, qué es banco, qué es corretaje, ver qué comprende. Entonces, para usar de pilar, salimos del artículo 8.
correcto, que lo van a tener en la bibliografía ahí. ¿Por qué? Porque hoy no está vigente, pero es el que me explica el instituto. Yo voy a entender qué es banco si presto atención al artículo 8, al origen de la palabra. Y eso me va a facilitar la comprensión hoy. Ese método es el método predominantemente objetivo que tuvo el código, y lo tuvo hasta el 2015. Pero claro, con el código viejo se decía, estos son los actos de comercio. El que realiza con habitualidad estos actos es comerciante, me decía el artículo 1 del viejo código, también lo tienen que leer, anoten, artículo 1, ya que está, anoten artículos 8, 1, 5 y 7. Perdón, 8, 1, 7 y 5, los leen en ese orden. Después los leen del otro orden para darse cuenta que están leyendo algo viejo, ¿no? Los otros artículos son viejos. Ese código está hecho en la época de la familia Ingalls, para que se ubiquen. Entonces describe ese escenario. Lo ponemos en Wall Street hoy, ese código, ¿no? Y es que, ¿de qué me estás hablando? Entonces, nos manejamos de esa manera. Y ahí tenía el concepto de que era acto de comercio y que era comerciante. Pero también el artículo 7 me decía, los que contratan con el comerciante, también se les aplica la ley comercial. ¿Esto qué significaba? Que si yo miraba los actos comprendidos y que el contratante también iba a la ley comercial, la vida de una persona, desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, estaba totalmente regulada por este derecho comercial. No había otro derecho, era prácticamente todo derecho comercial. ¿Correcto? Entonces, en algún momento fue necesario trabajar en lo que se llama la unificación. ¿Por qué? Porque hasta el 2015 yo tenía dos compraventas. Tenía una compraventa civil y una compraventa comercial. Y tenía que saber dos contratos de compraventa. Y una era cuando había ánimo de lucro y el otro cuando no había ánimo de lucro. Entonces, en algún momento se dijo, no se puede seguir así. Tenía dos fianzas, tenía dos contratos, es decir, de muchas contrataciones tenía dos variantes. Entonces dijimos, vamos a unificar. Y ahí salió lo que se llama la unificación. Entonces, la pregunta del millón ahora es, ese código que tenemos hoy con el que ustedes van a tener que aprender a convivir, ese código, ¿no?, que habla de que es civil y comercial, ¿tiene una parte comercial? Entonces, como yo decía en el 2015, 2016, cuando me explicaban, siempre cuento, no, a veces explico alguna anécdota, en determinado momento yo iba a buscar la parte comercial del código y no la encontraba. Correcto, los invito, van a tener que aprender, los que estudian Derecho, a aprender, abran el código y busquen la parte comercial. Y no encuentro, porque claro, yo estaba esperando que el libro primero, el libro segundo diga del comercio, de las operaciones comerciales. Estaba buscándolo esquemáticamente, en mi cabeza lo buscaba esquemáticamente. Y no está, no existe. Entonces, ¿dónde está lo comercial? En la tapa del código, código civil y comercial, no, adentro también está. Pero si yo empiezo a analizar el código y ya me olvido de que lo voy a buscar como por los títulos, sino que lo voy a buscar realmente por el contenido, ¿qué empiezo a buscar? Empiezo a buscar lo que les decía, por eso le conté toda esa historia tan larga que les hice hace un rato. ¿Cuándo nace el derecho comercial? El derecho comercial nace cuando tengo necesidad de aplicar normas distintas a situaciones distintas. Normas distintas a situaciones distintas. Entonces, si yo voy al código y empiezo a buscar dónde el código me dice que se aplican normas distintas a situaciones distintas, ahí empiezo a encontrarlas. Entonces, cuando las voy a encontrar, la primera que encuentro, cuando lo vengo leyendo, vengo prestando atención, es artículo 320 y siguientes. El 320 y siguientes me habla de la obligatoriedad de inscribirme y de llevar libros. Después lo vamos a ver. Ah, pero ¿quién lo tiene que llevar estos libros? El que es titular de una empresa, establecimiento o de una actividad económica organizada. No escriban, porque después van a ver todo esto en profundidad. No piensen que están encontrando la luz. Esto es una introducción, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que llevar libros? El que tiene una empresa. Bueno, ¿qué es empresa? Otro tema. En la clase del martes que viene vemos qué es empresa. El que tiene que llevar una actividad económica organizada. ¿Esto qué significa? Que el que lleva una actividad económica organizada, ¿no? A ver, el chino de acá, de la otra cuadra, ¿tiene una actividad económica organizada? Y sí, tiene una actividad económica organizada. La profesora Martinelli, ¿tiene una actividad económica organizada? No es abogada. Correcto. Hace derecho comercial, pero no es una actividad económica organizada. ¿Tiene obligación de llevar libros? No tiene obligación de llevar libros. Vamos viendo que hay gente que tiene obligación y gente que no tiene obligación en base a lo que hace.
Ahí me parece un elemento diferenciante. Entonces, a mí me parece el primer concepto que empiezo a rescatar: empresa, establecimiento, actividad económica organizada, el titular de eso. Segundo elemento, sigo revisando el código, sigo mirando el código, veo que hay contratos que me dicen concesión comercial, ¿no? Y después les voy a explicar por qué se llaman comercial, pero otras se llaman concesiones que no son comerciales. Sigo explicando, llego a 1092, 1093. Acá aparecen un montón de normas que son aplicables a ¿quiénes? A los que son dadores de una relación de consumo. Acá me complicaron la vida. ¿Cómo es esto? ¿No? Se dictan normas que se llaman normas de protección del consumidor, porque la ley entiende, ¿no?, que hay gente que son dadores de relaciones de consumo y otros que son consumidores. Ustedes, con Movistar, con Claro, con Personal, son consumidores. ¿Me explico? Entonces la ley los tutela. ¿Y qué hace? Crea un montón de obligaciones que son indisponibles, ¿no es cierto?, hacia los que son dadores de las relaciones de consumo. Y ellos están obligados a cumplirlos, ustedes no. ¿Correcto? En esa relación de consumo. Entonces ahí tenemos una normativa que se aplica solo a los que son dadores. Y tercero, vemos esa misma protección del consumidor hacia lo que tiene que ver con las regulaciones de prestaciones financieras, la parte de contratos financieros. Entonces, si hoy queremos contestarnos de alguna forma, ¿no?, y es un tema que todavía estamos opinando, yo estoy convencidísimo de esto, ¿no?, de lo que les estoy diciendo, pero hay muchos docentes que todavía, si lo escuchan por ahí, les va a llamar la atención y ustedes le cuentan esto y dicen, claro, pero porque todavía estamos con el chip antiguo del 2015, pero si ustedes lo miran hoy van a ver que Argentina lo que hizo en el Código Unificado, ¿no?, es describir a la materia comercial, pero ya salió del criterio objetivo del acto de comercio. Y pasó a un método que podríamos decir que es subjetivo. ¿Por qué? Porque mira a las personas titulares de empresa, a los que son titulares de establecimientos comerciales, a los que son titulares de actividades económicamente organizadas, o los que son dadores en las relaciones de consumo, con un alto nivel de protección del consumidor. Entonces, hoy el derecho comercial, ¿no es cierto?, podríamos sintéticamente decir que está altamente vinculado con el derecho del consumo. Hoy la palabra comercial ya tendríamos que ir mutándola, ya fue mutando de derecho comercial a derecho empresarial. Esto lo voy a comentar un poco el martes próximo. Hoy más que la materia es derecho empresarial, ya no hablamos de derecho comercial, hablamos de derecho empresarial, pero la terminología correcta, actualizada, siempre va en lo que podemos llamar derecho del consumo, aunque lo que tiene que ver con protección del consumidor, como los civilistas se estaban quedando sin tema, ¿no?, tomaron lo que tiene que ver con protección del consumidor y que no, esto para nosotros. En esencia, para que exista un consumidor tiene que haber un dador de una relación de consumo, y si hay un dador de una relación de consumo, me voy a encontrar con que esa persona normalmente va a ser un empresario o el titular de una empresa. Correcto, entonces entraría dentro de la normativa mercantil. Pero bueno, este fue una clase introductoria de qué es el derecho comercial, una rápida recorrida, ¿no?, y la explicación histórica que les di, ¿no?, a mí particularmente, yo soy muy curioso, y entonces la historia siempre, para mí la historia no son contar anécdotas, sino es que la historia es la que me explica un montón de cosas. Hay cosas que yo no entiendo hasta que no las veo históricamente, y entonces cuando puedo atar, ¿no?, la historia al acontecimiento, y yo estudio el acontecimiento, todo me resulta sencillo. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque estamos en una disciplina donde yo les dije cuando me presenté ayer, y creo que le pasa a la mayor parte de los colegas que estamos como docentes, ¿no? Yo trabajo de abogado, yo tengo la deformación profesional del ejercicio de la abogacía en la especialidad de comercial. ¿Esto qué significa? Que vivo acompañando a empresarios. Yo no soy el acompañador instrumental de operatorias, ¿no? Y si ustedes miran, van a ver que en la empresa, siempre la empresa va adelante y el derecho va atrás. Es decir, a diferencia de otras ramas del derecho. En derecho penal no hay delito hasta tanto no surge una ley que diga esto es delito.
Entonces yo la ley la necesito antes de que exista el delito, porque si no hay ley, no hay delito. Puede haber un hecho horrible, un hecho que hay que recriminar, algo que hay que regularlo, pero no hay delito. ¿Correcto? Lo mismo, no hay efectos de disolución de comunidad matrimonial si no tengo una ley que diga, estos son los efectos. ¿Correcto? En cambio, el derecho comercial es un derecho que es al revés. En el derecho comercial todo avanza porque los empresarios avanzan. Este es un mundo que está armado. Hay gente que parece ser que no lo entiende, a altas esferas de la política, de quienes nos gobiernan. Nos guste o no nos guste, nos parezca mal o no nos parezca mal, en todo el mundo no hay país que no sea así, salvo algunas tribus africanas, ¿no? Donde no se viva sobre la base de la actividad empresaria. Todos vivimos sobre la base de la actividad empresaria. Nosotros estamos acá estudiando en esta facultad, por suerte, y todos recordemos que estamos subsidiados por la sociedad. Y el subsidio de la sociedad es a través de los impuestos que tributan a aquellos que realizan una actividad empresaria o colaboran con una actividad empresaria. Entonces, la actividad empresaria es la que siempre va de inicio y el marco regulatorio viene después. Yo les estoy hablando de esto, les estoy contando la historia. ¿Para qué les sirve a ustedes entender la historia? Para que entiendan cómo hicieron en determinado momento para dar respuesta cuando la necesidad de que aparezca el papiro. Apareció el papiro porque había en Egipto un recaudador de impuestos que decía, che, ¿dónde anotamos lo que estamos recaudando por impuestos a los comerciantes? ¿No? Y otro de los efectos que empieza como regulación es, nadie se paró, como creo que dije el otro día, a preguntarle y decirle a Steve Jobs, no, no, fíjate, no hay marco regulatorio para que vos esa computadora que ocupa una casa completa la reduzcas a la Mac chiquitita, y que todos hoy podamos tener un teléfono, como algunos veo que están comunicados, o estamos comunicados todos a través de una mini computadora o de un teléfono. No le preguntó a alguien qué marco regulatorio tenía, se generó. Y después va la gente utilizándola y después viene el marco regulatorio del derecho. Entonces, cuando uno les explica historia, es ¿cómo hago para resolver esta situación? Y no sé, es decir, necesito elementos, porque lo que me están preguntando no lo sé. ¿Cómo hago para regular un Bitcoin? ¿Cómo hago para resolver una situación emergente de un Bitcoin? ¿Cómo hago para regular una situación emergente de una fintech? ¿Cómo hago para regular algo que tiene que ver con un armado de bloques o de inteligencia artificial? No sé. Entonces, ¿cuál es mi herramienta? Conocer lo que pasó en otras situaciones cuando también hubo avances. La máquina de escribir fue un avance. El fax fue un avance. El primer procesador de texto fue un avance. El telégrafo fue un avance. Si yo rescato eso y pienso cómo se fue armando, tal vez me oriente más en ver cómo hago para tener un marco regulatorio para explicar situaciones. Por eso hacemos estas rápidas referencias a la parte histórica, para que lo instalen desde la lógica.